bienvenidos todos los que están conectados por aquí en vivo a través de Zoom. Es una bendición tenerles por acá en nuestro estudio bíblico de esta noche. Esta noche vamos a hablar sobre esas situaciones difíciles que tenemos tal vez durante mucho tiempo en nuestras vidas y nos cuesta mucho entender que esas situaciones por las que durante mucho tiempo estamos orando y orando y orando y quisiéramos que las cosas cambiaran y no entendemos por qué las cosas no cambian. Y vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo deberíamos manejarnos ante situaciones así difíciles, situaciones adversas que persisten quizá durante meses, durante años. Hola, Jimena. Vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por esta nueva oportunidad de poder reunirnos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a saber de ti, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos unjas, que tú nos llenes de sabiduría, Padre, y que tú nos hables por medio de tu palabra. Yo bendigo en el nombre de Jesús a todos mis hermanos y hermanas que están conectados aquí en el Zoom y también a todos los que ven esta reunión, Señor, a través del YouTube, en la grabación, en diferido. Padre, glorifícate en nuestras vidas, Señor, y háblanos, Padre. Transfórmanos por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar sobre esas situaciones quizá muy difíciles por las que a veces pasamos y que nosotros nos preguntamos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo voy a pasar por una situación tan difícil? ¿Cómo puede ser? Y precisamente vamos a hablar de unos personajes bíblicos ahora y cómo ellos manejaron esas situaciones. Antes de comenzar, yo quisiera preguntarles a ustedes que me nombren por lo menos algunos dos o tres o cuatro de sus personajes favoritos de la Biblia, los personajes que ustedes más admiran en la Biblia. A ver quién quiere comentar. Jesús es el primero. Obviamente. ¿Quién David, más? José, José. Karina, ¿tú solo Jesús? Débora, Débora, muy bien. ¿Y tú, Eric? a mí me encanta el rey David, José y Josué. El personaje de José es impresionante. Y Josué, por supuesto, también. Ujú. Buenas noches, doña Mireya, Carlos, bienvenidos. Que Marisol, bienvenida Marisol, así sí quiero bendiciones. hablar, pues yo ahí. Mira, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Patricia y Mónica, bendiciones, qué gusto verles. Una pantallita vuelve a salir. Tú haces así y te sale. Bueno, entonces les estaba preguntando sus personajes favoritos en la Biblia. Dice Karina Jesús, por supuesto, y habló de Débora, Eric habló de David, de José y de Josué. ¿Iba a decir algo, Marisol? Esther. Esther, muy bien, excelente. ¿Quién más quiere comentar? El apóstol Pablo y el apóstol Juan. Muy bien. ¿Qué iba a decir Patricia? Abraham. Abraham. Muy bien. Yep. Fíjense que todos esos personajes que ustedes han mencionado, indudablemente que juegan un papel muy importante, ¿verdad? En todo lo que está escrito en la palabra de Dios y por supuesto en nuestras propias vidas. Pero todos ellos, para llegar a ser lo que fueron, pasaron por situaciones muy adversas. Y yo voy a comenzar nombrando una de quien ya hemos hablado en varias oportunidades, y es Ana. Se llama Ana como mi esposa. Y ustedes saben que Ana es la esposa
de un hombre que tenía 2 esposas. Vamos a verlo por acá. Bueno, nuestro estudio bíblico de esta noche se llama Ni estériles ni fracasados. ¿Y qué hacer cuando tienes una penina en tu vida? Entonces yo le decía que vamos a hablar de Ana y que Ana es la esposa de... ¿Qué pasó con mi pantalla? Okay, aquí. Ana es la esposa de Elcana, que dice que es un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, hijo de Jeroán, hijo de Elío, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Y dice que tenía 2 mujeres, Elcana. Una era Ana y la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos para que llevaran la ofrenda o el sacrificio al templo, y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero dice que a Ana, perdón, aquí como que me faltó aquí me faltó aquí lo voy a leer porque me borré una lámina. Y a Ana le daba una porción especial, es decir, a Ana le daba para que ofrendara más, le daba mejor ofrenda a Ana para que presentara en el templo delante del Señor que la que le daba el resto de la familia. Voy a leerlo aquí porque me borré la lámina sin querer. Y dice, a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, o sea, Penina, que era la otra esposa, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, entonces, el panorama que estamos viendo hasta ahora es que esta mujer que se llama Ana, que ya todos ustedes saben que es la madre del profeta Samuel, esta mujer que se llama Ana, aunque no lo dice así textualmente esto que voy a decir, pero se nos explica claramente que ella iba al templo disciplinadamente año a año con su esposo, con su familia, ¿verdad? Con la otra esposa de su esposo y con los hijos de la otra esposa de su esposo, es decir, con los hijos de su esposo. Y que ella estaba afligida y repito, no lo dice así, pero que año tras año, aunque no lo dice esta frase textualmente, pero se puede entender que año tras año esta mujer la perturbaba, la molestaba, diríamos en lenguaje actual, le hacía bullying, le amargaba la vida, se burlaba de ella, la hacía sentir mal, porque estamos hablando de una época en la cual para una mujer no tener hijos era algo así como que no tenía honor, como que no valía nada. Y entonces la otra mujer, como tenía hijos, repito, la irritaba, la perturbaba y dice que por eso Ana lloraba y no comía. ¿Ustedes se imaginan cómo le llamaríamos a eso hoy en día? ¿Cómo dirían los psicólogos que le está pasando, qué es lo que le está pasando a Ana? Ana estaba pasando por un proceso de depresión tremendo, ¿verdad? Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no comía. Penina le hacía Yo bullying. quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes considera que tiene o que ha tenido una penina en su vida?
A ver qué dice, me gustaría escucharles. Una penina, cuando hablan de una penina, puede ser una persona, como puede ser una circunstancia, algo que tú quisieras que cambiara y que aunque tú no quieres, tú no puedes evitar que esto te perturbe, que esto, decía el apóstol Pablo que lo mencionaba Guillermo, tengo un aguijón en mi carne que le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite y el Señor me ha dicho que no, que el Señor me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso le sucedió a Pablo. Y yo digo que cuando hablo de penina, podemos estar hablando, repito, de una persona o de una circunstancia, un aguijón, algo. ¿Quién se puede identificar con esto? ¿Alguien quiere compartir algo? Yo sé que no es fácil hablar de algo así, ¿verdad? ¿Alguien pudiera decirme, he tenido algo así que me ha perturbado durante años? Yo tengo mis peninas, les cuento. No quisiera compartirlo porque de pronto hay cosas que son como muy privadas, ¿verdad? Pero bueno, reitero, de pronto hay cosas que nos perturban, que a lo mejor no son tan privadas. Pero sea lo que sea, a lo mejor se puede tratar de que te ha costado equilibrar tus finanzas o pudiera ser que se trata de hijos que no son tan obedientes como tú quisieras o tal vez una pareja que no te trata como te debería tratar o algún familiar que te cuesta mucho relacionarte con esa persona, pero es que no tienes más remedio porque es que si tú expresas lo que te está pasando, entonces vas a ocasionar una crisis, un conflicto en la familia, tal vez ese familiar que te hizo algo y tú por no, eh, eh, digamos, convertirte como en ese factor que desune a la familia, tú dices, no, mejor me quedo callado. ¿Les ha pasado? ¿Qué está pensando Mónica? Que la veo ahí como Sí, pensativa. sí. Dice Karina que sí. ¿Quiere compartir algo, Karina? Bueno, sí, esto lo puedo compartir. Yo creo que no. Es algo que siempre ha sido parte, bueno, de algo que me molesta. Bueno, no sé si me estorba o no sé si es que, no sé. Pero eh, yo siempre he querido casarme por la iglesia. Pero es un tema como complicado. O sea, y estamos juntos, estamos casados bueno, como con el abogado, pero yo siempre he querido casarme por la iglesia. Y eso es algo que a mí me perturba, digamos, que me molesta, que siento que me falta. Aunque tengamos años de juntos y toda la cosa. eh, y no sé, o sea, bueno, siempre se lo he puesto a Dios y Dios sabe, pero sí, es algo que es una penina, diría yo. Una penina y no se termina de resolver y tú quisieras que se resolviera y no se resuelve. Algo así, sí. Bueno, qué dichosa, Karina, porque por lo menos has tenido una sola penina en ¿qué? 10, 12 años quizás. Sí. Bueno, A ver, ¿quién? Perdón, Karina. o sea, es como la que dentro de las cosas la que más me molesta. Pero obviamente hay otras cosas, pero de las otras uno sabe que de alguna manera uno las puede, tú puedes hacer algo para que se vayan solucionando. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Creo que Marisol iba a decir algo de una penina. Lo cierto es que eh, eh, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con esta penina de Ana. Dice que el esposo le dijo, dice en el versículo 8, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oígame, qué tremendo, con amargura de alma oró a Jehová y lloró. No es que oró, no es que lloró un poquito, dice, es que lloró abundantemente. Y era tanto el dolor que sentía que hizo, dice la palabra aquí, que hizo un voto, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Recordemos, Elí es el sumo sacerdote en este tiempo. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer y se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Pero miren qué interesante lo que está sucediendo aquí. Primero vimos que en el versículo 9 el esposo le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Pero luego ella no dice que lloró, sino que dice que lloró abundantemente. Dice que derramó su alma delante de Jehová. Y el sacerdote le dijo, aunque no escuchaba lo que ella le pedía a Dios, pero ella estaba haciendo un voto y estaba, yo me la imagino allí con el rostro pegado al piso. Y ella estaba haciendo un voto y el sacerdote le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella respondió, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, pero me llama la atención este pedacito que dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, parece que después de años de aflicción, años de que Penina la estuviera perturbando, la estuviera molestando, le estuviera amargando la vida, y años de que esa mujer lloraba y lloraba y lloraba y estaba afligida y no quería comer. Imagino que se puso bien flaquita, pero dice como que le pasaron un switch, ¿verdad? Y de pronto no estuvo más triste y comió, y de pronto Dios le concedió lo que le estaba pidiendo. Entonces yo vuelvo a preguntar, una vez más, reflexionemos en esto. ¿Tienes o has tenido una penina en tu vida? Llámese una enfermedad, un problema financiero, un hijo rebelde, un problema con un familiar que te cuesta demasiado soportarlo, un trabajo que no aguantas, pero sientes que no puedes salir de ese trabajo porque si te sales de ese trabajo, entonces vas a tener muchos problemas económicos. ¿Cómo, qué nombre le pondrías a esa penina? ¿Cómo, eh, eh, ¿cuál crees tú que puede ser esa circunstancia que se convierta en esa penina en tu vida? Ahora yo les voy a hablar de otro caso que ya no es una penina, ya no es una mujer, ahora voy a hablar de un hombre y voy a hablar de la historia de David. Ustedes saben que David, cuando dice la palabra que cuando él era apenas un muchachito, no dice exactamente la edad, pero se calcula que podría tener tal vez como entre 12 y 15 años.
cuando Dios, de manera muy específica, le dijo al profeta Samuel que había descartado a Saúl como rey y que había escogido un hombre que era conforme a su corazón y lo mandó que fuera allá a la ciudad donde vivía Isaí, que Isaí es el papá de David, y le dijo que allí le iba a decir a quién iba a ungir como rey. Y bueno, para hacerles el cuento corto, porque yo creo que todos ustedes conocen la historia, precisamente a quien Dios le señaló a Samuel que ungiera era quien él menos esperaba, porque era el menor de los hijos de Isaí, e Isaí pensaba que iba a ungir a los más grandes, que eran altos, que eran esbeltos, que eran fuertes, pero no, Dios quiso que ungiera por rey el más pequeño. ¿Y dónde estaba David cuando Samuel dice, ya por último, que Dios le dice a Samuel, no, ninguno de estos ninguno de lo que ha pasado por aquí es el que yo he escogido para que sea rey? Y le dice Samuel a Isaí, ¿no tienes más hijos? Sí. Por ahí anda otro, pero no, está muy chiquito. Mándalo a llamar. ¿Dónde estaba David? A ver quién se acuerda. Pastoreando ovejas. Estaba pastoreando ovejas. Eric, ¿quién estaba viendo a David en ese momento? ¿Quién creen ustedes que estaba observando lo bien que David pastoreaba? ¿Sus hermanos? ¿Su papá? Dios. Nadie lo estaba viendo, pero Dios lo estaba viendo. Dios conocía el corazón de David, a pesar de que era apenas un niño. Y yo quisiera preguntarte esta noche, a ti que estás aquí en vivo, a ti que me ves en la grabación en YouTube, ¿alguna vez has sentido que estás pasando por una situación que tal vez no es la más ventajosa y te has sentido solo y te has sentido como que nadie te está mirando, como que estás solo en el mundo, como que estás tú contra el mundo? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Te ha pasado, Eric? ¿Te ha pasado, Karina? ¿Te ha pasado, Carmen? Sí. Pero Dios estaba viendo a David. Dios estaba viendo su corazón. Aunque parecía que nadie notaba lo que estaba sucediendo, pero Dios lo estaba mirando. Y entonces, cuando Dios le da las instrucciones a Samuel para que unja a David, David es apenas un niñito. Es un muchachito que a lo mejor no dice específicamente la edad, pero se calcula que pudo haber tenido quizá 12, 13, 14 años. Y pasó un tiempo hasta que él, sin haberlo planificado, sin haber pensado que iba a suceder eso, él, obedeciendo a su padre, fue al campo de batalla a hacer lo que su papá le había mandado a hacer, que era llevarle eh, provisiones a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Él no lo pensó, pero cuando él llegó allí, vio un gigante que había estado durante 40 días blasfemando y estaba insultando y estaba perturbándole la vida, no solamente a Saúl, sino también a un ejército y por supuesto a todo un pueblo, toda una nación. Y eran 40 días un gigante y detrás de ese gigante un ejército que amenazaban con ir y matarlos a todos. Y ellos estaban temblando de miedo. Y ese día vino David. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia ese día? ¿Qué creen ustedes?
Me gustaría escuchar a Patricia. ¿Qué hizo la diferencia ese día, Patricia? Que David no tuvo temor, sino que confió en Dios y en el nombre de Dios se enfrentó al gigante. ¿Y qué tenía David? Tenía a Dios, tenía fe en Dios. La seguridad. Muy bien, la seguridad. Dice la palabra que cuando Samuel lo ungió como rey, ¿se recuerdan, Patricia y Mónica, lo que dijo? El Espíritu de Dios estaba sobre David. Y entonces Saúl, sin saberlo y sin pensarlo, se aferró aquel día del hombre de Dios, de quien habría de ser su peor enemigo, para poder liberar a ese pueblo de ese oprobio de 40 días que le tenían el gigante Goliat y el ejército de los filisteos. Pero luego la situación se torna extraña, porque entonces este mismo hombre o este mismo chico, que para ese entonces se calcula que tendría unos 17 años cuando mata a Goliat, todavía era un muchacho, ya había pasado un tiempo desde que Samuel lo había ungido. Entonces Saúl comienza a sentir celos de él y ya no le está gustando el muchachito, ya no le cae bien y comienza a buscar, primero así como medio solapadamente, disimuladamente, quizá de vez en cuando, pero llega un momento donde ya era tanta la quizá envidia o el celo que tenía, que ya abiertamente hace varios intentos de matarlo, hasta que ya a David le tocó huir de Saúl, y Saúl estuvo persiguiendo a David durante aproximadamente 4 o 5 años. ¿Hasta cuándo lo persiguió? A ver quién se acuerda. Seguro Diana sabe. ¿Hasta cuándo lo persiguió? ¿Hasta cuándo persiguió Saúl a David? Lo persiguió y lo persiguió con un ejército para matarlo. David primero estaba solo, pero dice que se unieron a él todos los endeudados, los indeseables, aquellos que nadie quería, ¿cómo le pondríamos a eso? Toda la gente indeseable del pueblo. Esos fueron los que se unieron a David y fueron conformando un ejército. Y con ese ejército David iba huyendo, porque todos ellos eran perseguidos. Y Saúl los perseguía. Y ¿hasta cuándo lo estuvo persiguiendo Saúl? Saúl lo estuvo persiguiendo hasta que se murió en la batalla. Hasta el último día lo quiso matar. Y sabemos que David tuvo la posibilidad varias veces de matar a Saúl y nunca lo mató, y dijo: Dios guarde, no, Dios me salve, yo no puedo tocar al ungido de Jehová. Y siempre lo respetó como rey, a pesar de que lo estaba persiguiendo para matarlo, a pesar de que le había jugado trampas, de que le había jugado sucio. Siempre lo respetó y siempre lo honró como rey. Tanto así que cuando a Saúl le dieron la noticia de que cuando a David le dieron la noticia de que Saúl había muerto en el campo de batalla, dice que David lo endechó, es decir, hizo luto, sufrió por la muerte de Saúl, y por supuesto también sufrió por la muerte de Jonatán, que era el hijo de Saúl, su peor enemigo, pero irónicamente Jonatán era su mejor amigo, el hijo de Saúl. Pero él lloró por los dos, los endechó, les guardó luto, les hizo duelo por ellos. Ahora yo te pregunto, a ti que me estás viendo aquí esta noche, y a ti que me ves en la grabación,
¿Alguna vez te ha sucedido que has sentido que tienes un Saúl detrás de ti persiguiéndote para acabar contigo? O tal vez lo tienes en este momento. ¿Qué hacer con ese Saúl que te persigue? ¿Qué hacer con ese Saúl que quiere acabar contigo? ¿Qué hacer con ese Saúl que por donde quiera que te metes te anda persiguiendo y quiere hacerte daño y ha hecho varios intentos ya de acabarte? ¿Cuántas caídas has tenido? ¿Cuántas veces te has caído? Y tú has dicho, ¿hasta cuándo he de soportar esto? ¿Hasta cuándo he de soportar este Saúl? ¿Hasta cuándo he de soportar esta penina? ¿Hasta cuándo he de soportar este aguijón? ¿Hasta cuándo he de soportar esta dificultad? Pero nosotros vimos en la historia de Ana y Penina que Ana estaba tan molesta que un día agarró a Penina por el cabello, la sacudió y la golpeó y la tiró en el piso. ¿Verdad que dice eso? César, ¿de qué te ríes? Que me dice que usted escribió esa parte. Yo no recuerdo eso, eso es mi invento. Ana dice que no recuerda eso. ¿Cuántas veces no te ha provocado agarrar a Penina por el cabello y darle 4 cachetadas? Dígame con sinceridad. Porque tal vez cuando te lo pregunto la primera vez no piensas en ninguna penina en tu vida, pero ya cuando lo vas analizando, dices, como que sí es cierto. ¿Has tenido alguna penina, César? Sí, claro, sí los he tenido. Pero antes trataba de resolverlo así, pero ahora no, gracias a Dios. Antes tratabas de resolverlo a golpes, Lo resolví así, ya no. pero a veces no se te sale así como tú, No, no, sí, como no. De hecho, no se te sale la carne por ahí de vez en cuando. me pasó, hice bien, me, me fui, lo vendí dije, y agarré mis cosas y me fui, lo mejor. ¿Cómo? No te entendí lo que dijiste. Que hace poco me pasó con un compañero americano que es abusivo, pues, y me provocó bastante. Y, y, me calmé y lo que hice fue que agarré mis cosas y me fui. Y creo que fue lo mejor, pues. No, y fue lo mejor. Todavía estamos, pero... Y de hecho, le mandé este mensaje de Feliz Navidad. Y el hombre diría, ¿y este qué le pasa? Se me fue César, güey. Se me desconectó. Yo creo que Buenas tenía noches, Roberto. la internet débil. Ah, se nos desconectó César, qué lástima. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Algún Saúl? ¿Alguna penina? Dice Carol que sí. Carol, ¿quiere compartir algo? Sí está Carol por aquí todavía porque estaba diciendo Carol, yo sí. A mí me ha pasado muchísimo y me pasa. No me ha pasado, me pasa, les confieso. Porque les voy a decir algo. Miren, cuando uno está llamado para cosas grandes, y yo sé, y yo tengo la certeza, yo no tengo ninguna duda de que yo estoy llamado para cosas grandes y mi esposa también, por eso Dios nos hizo como equipo, ¿verdad? Y yo sé que ustedes también. Aquí está diciendo Carol que es su suegra que le hace mucho daño y tiene que echar para adelante porque es la mamá de su esposo y la abuela de sus hijos para toda la vida. Y yo les estaba diciendo que cuando uno está llamado para cosas grandes, como estaba llamada Ana, mira, es imposible, Eric, cuando tú estás llamado a cosas grandes, que no tengas una penina o un Saúl en tu vida. Es imposible. Diana,
Yo sé que tú estás calladita, pero yo sé que tú tienes tus peninas y tú lo sabes también. Pero es imposible que no las tengas. Y tú sabes lo que permitió Dios, lo que hizo Dios con Penina en la vida de Ana. Lo que hizo fue fortalecerla. Lo que hizo fue usar a Penina, que parecía ser su peor enemiga, para hacerla crecer, para prepararla para un propósito maravilloso, porque a lo mejor si Ana no hubiese pasado por todo lo que pasó, ella no hubiese hecho ese día, no hubiese llorado tanto, no se hubiese puesto ahí sobre su rostro, no hubiese puesto su rostro en el piso, para decirle a Dios que si le daba un hijo varón se lo iba a dedicar el Señor. Y entonces Samuel no hubiese sido Samuel, hubiese sido un hombre más de allá de Ramataín, de donde eran ellos, común y corriente. Pero tenía que haber pasado lo que pasó para que Samuel llegara a ser lo que era Samuel. Y ustedes se preguntarán, a lo mejor si lo vemos desde el punto de vista carnal y pudiéramos decir, bueno, pero ¿qué hizo Ana? Lo que hizo fue, se acostó con el marido y tuvo un hijo. Eso cualquiera, sí, pero es que no es cualquier hijo. Y los hijos que tú pares no son hijos cualesquiera. Porque Dios te tiene un llamado para cosas grandes. Y repito, cuando tú estás llamado para cosas grandes, es imposible, César, que no tengas esa Penina ahí perturbándote. Y es imposible que no tengas un Saúl persiguiéndote para acabar contigo. Y es imposible que no tengas un Goliat amenazándote, diciéndote que te va a acabar la vida. Y tú sabes lo que hizo Saúl. Sin saberlo, se aferró del ungido de Jehová. Él no lo sabía, pero él se aferró del ungido de Jehová. Y cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, ¿qué debemos hacer? Aferrarnos, agarrarnos del ungido de Jehová para que él vaya delante, estoy hablando de Jesús, por supuesto, para que él vaya de nosotros, delante de nosotros en esa guerra como poderoso gigante. Repito, Saúl no lo sabía. Y ustedes saben lo que hizo Penina. Lloraba amargamente, pero fue tanta la preparación que Dios tuvo para con ella durante todo ese tiempo, en que durante años en que la rival la amargaba y la amargaba, y lo que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar. Pero algo pasó ese día. Yo lo comparo con esa alegoría que siempre hacen del barro y el alfarero, ¿verdad? Seguramente ustedes la han escuchado, que el alfarero golpea el barro, lo golpea y lo pasa por el fuego y lo pinta, y el barro sufre hasta que ya llegue el momento cuando el alfarero le dice a esa taza, a esa pieza, a esa obra de arte, le dice, tú estás lista, ya puedes ir a palacio. Y se convierte en una obra de arte maravillosa. Y eso es lo que pasa con nosotros durante ese tiempo. Y eso fue lo que pasó con Ana, durante esos años en que estuvo sufriendo a causa de una Penina que la perturbaba, pero estaba ocurriendo una preparación. Y ese día que ella fue y se postró ahí con su rostro pegado a tierra, y dice allí que ella solamente susurraba, que no se escuchaba nada, que ella hablaba en su corazón y que ella hizo un voto delante de Jehová. Parece que le pasaron un switch y a partir de ese día ella no sufrió más. El sacerdote le dijo que el Señor te conceda lo que le estás pidiendo, pero ella en su corazón sabía que ya no iba a haber más perturbación, que ya no iba a ver nunca más en su vida una Penina haciéndole sufrir. A mí me pasó algo parecido en el año 2004. Yo estaba pidiéndole algo a Dios y pidiéndole. Eso fue cuando vivíamos en el apartamento, Erika, allá en la carretera de Pavas. Y no sé si tú te acuerdas que que yo estaba comenzando a dirigir un grupo de estudio bíblico que llamaban, ¿cómo era que le decía el pastor Sotela? No me acuerdo el nombre, grupo de oración, algo así. Y era por allá por Villa Esperanza de Pavas. ¿Te acuerdas, Eric? Y me acuerdo que
Y Ana y yo nos levantábamos temprano todas las mañanas y estudiábamos la palabra y orábamos. Y yo recuerdo que ese día me pasó algo parecido, yo digo, a lo que le pasó a Ana. Porque yo ese día, cuando ya terminé el tiempo de la oración y ya me dispuse a trabajar, yo no escuché la voz de Dios, pero yo sentí un mensaje de Dios en mi corazón. Y yo estaba seguro de que a partir de ese día las cosas iban a cambiar. Y esa noche, Eric, fuimos a la casa del hermano Edgar Cibaja. ¿Te acuerdas de él? En una casa por allá por Villa Esperanza. Un hermano que era diácono, un machillo él. Ya te acuerdas. Fuimos allá. Y estaba Diana, por cierto. Diana, la mamá de Lorena. Y recuerdo que yo les dije, yo no sé qué va a pasar, pero es que Dios habló a mi corazón esta mañana y yo sé que vienen tiempos de cambio. Y pasaron unos poquitos días cuando yo recibí una llamada de una persona que yo ni remotamente me imaginaba y que me propuso algo que a partir de ese día mi historia dio un giro radical de 180 grados. Entonces yo puedo decir que yo soy un testimonio de eso. Eso no quiere decir que las situaciones de ahí en adelante han sido todo color de rosa, ¿verdad? Porque sí se han presentado tiempos de dificultades. Cuando David después de que fue ungido rey, era un muchachito, como a los 17 años fue que derrotó a Goliat. Pero él llegó a ser coronado rey por primera vez por el pueblo de Judá cuando tenía aproximadamente 22, 23 años. Es decir, ya habían pasado como 4 o 5 años desde que él había derrotado a Goliat. Y yo le pregunté hace un momento, ¿cuánto tiempo estuvo Saúl persiguiendo a David? Lo estuvo persiguiendo durante aproximadamente 4 años y medio, pero no lo estaba persiguiendo para saludarlo, lo quería era matar. Lo odiaba, lo detestaba. Y David lo único que hizo fue orar y 2 veces lo tuvo ahí, así que pudo, ahí, si imagínense ustedes, lo vio en una cueva, agachado haciendo necesidades y de espaldas, o sea, lo pudo haber matado en un momento y él dijo, Dios me guarde de que yo toque a su ungido, no voy a hacer eso. Más bien, cuando lo mataron, lo endechó, lo lloró amargamente, profundamente. Y luego pasaron otros 7 años y medio más, en los cuales David tuvo que confrontar muchas guerras, otros 6 años y medio más, para que David volviera a recibir la coronación, la unción de parte de las otras tribus de Israel. Cuando ya tenía 30 años, Saúl fue ungido 3 veces. Quise decir David, siempre me confundo. David fue ungido 3 veces, fue ungido por Samuel, fue ungido por el pueblo, por los ancianos de Judá y después fue ungido por los ancianos de las otras tribus de Israel y estuvo durante todos esos años perseguido por ese enemigo que quería matarlo, pero después eran los enemigos de su nación que él como rey tenía que protegerlos. Y de ahí en adelante no todo fue color de rosa, pero tuvo que confrontar muchos enemigos, librar muchas batallas, hasta que por fin hubo tiempo donde ya hubo paz en su nación. Yo te vuelvo a preguntar esta noche, ¿cuál es tu Penina? ¿Cuál es tu Saúl? ¿Cómo lo vas a confrontar? David nunca maldijo. David nunca habló mal de su enemigo. David nunca intentó hacerle daño. David nunca lo insultó. David nunca se atrevió a decir absolutamente ni una sola palabra en contra de ese hombre que lo perseguía. Y también podemos ver que Ana nunca intentó hacer absolutamente nada malo
en contra de Penina, pero es que Penina al fin y al cabo era la mamá de los hijos de su esposo. Nunca intentó hacerle daño. Y el mensaje que quiero que nos llevemos esta noche es que cuando Dios permite esa Penina en nuestras vidas, hay un propósito. Y que así como hizo Ana, debemos hacer nosotros. Y te agrego esto, aquello que sea lo que más te está perturbando, Penina, lo que más, lo que más está siendo objeto de agravio, lo más fuerte. ¿Qué hizo Ana? Le dijo a Dios, si tú me concedes tener un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. Así que aquello que sea lo más grave por lo que estemos siendo perturbados, vamos a dedicárselo al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias porque hoy nos ha fortalecido, Señor, con estas historias impresionantes de Ana, de Saúl, de David, de Samuel, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos transformas por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú dándonos la fortaleza, Padre, para que podamos, Señor, confrontar estas situaciones, Padre, con el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, con la unción de tu Espíritu Santo, así como lo hicieron Ana y David, Señor, que nunca vociferaron, Señor, nunca se quejaron, Señor, ante ti, sino que siguieron obedientes, siguieron fieles, Padre, y siguieron, Padre, tu llamado, Señor, y lo que tú les mandaste a hacer, Señor, y tú les premiaste, Señor, en gran manera, Padre. Tú le concediste a David, Señor, que fuera quien se convirtiera en Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque sabemos que dice tu palabra que tú lo honraste, Señor, haciendo un pacto con él, diciéndole que el cetro de Israel estaría en su descendencia para siempre, Señor. Gracias por ese pacto, Señor. Y gracias, Padre, porque por todo lo que nos has enseñado esta noche, Señor. Una vez más te pido, danos sabiduría, danos fortaleza, Padre. Yo bendigo a todos mis hermanos que se han reunido esta noche. Bendigo también a los que nos miran en diferido a través del YouTube, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. Enséñanos a actuar más conforme a tu voluntad, a que podamos nosotros cada día más morir a nuestra carne, Padre, para que sea tu Espíritu Santo más creciendo en nosotros, Padre, para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.